Purgatorio y juicio personal, ¿qué significa esto? ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede después de que una persona muere? Muchas religiones hablan de esto, y el catolicismo tiene una idea muy interesante: el juicio personal y el purgatorio. Parece complicado, pero no lo es. Expliquémoslo de una manera fácil, como si estuviéramos hablando de algo cotidiano. 1. ¿Qué es el juicio personal? Imagina que la vida es como un examen en la escuela. Cuando terminas el examen, el profesor lo corrige y te pone una nota. En el caso de la vida, cuando morimos, Dios hace algo similar: mira todo lo que hemos hecho, nuestras buenas y malas decisiones, y decide a dónde vamos. Este momento destacado es el juicio personal. No se trata de un tribunal que da miedo, sino de una verdad que nos parece clara. Es como si, de repente, vieras una película de toda tu vida y entendieras lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Ejemplo, piense en un amigo que siempre ayudó a los demás, pero que a veces mintió o lastimó a alguien sin disculparse. En el juicio personal verá que ayudó mucho, lo cual es bueno, pero también que hay que arreglar algunas cosas: las mentiras, el dolor. 2. ¿A dónde vamos después del juicio personal? Según la Iglesia Católica, tras el juicio personal, existen 3 posibilidades. Cielo, es como ganar el premio mayor. Viviste de tan buena manera, amando a Dios y a los demás, que mereces estar con Él para siempre. Es como llegar a casa después de un largo día y dejarse caer en el sofá, feliz y en paz. Infierno, es todo lo contrario. Si una persona elige vivir solo para sí misma, lastimando a los demás y rechazando a Dios, se aleja de Él para siempre. Es como alguien que se pasa la vida peleando con todos y, al final, se queda solo. Purgatorio, aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. El purgatorio no es un lugar de castigo eterno, sino más bien de limpieza. Es como cuando te ensucias mucho la ropa, no puedes usarla así, pero después de lavarla, parece nueva otra vez. Ejemplo, ¿sabes cuando te disculpas con alguien, pero aún sientes el corazón apesadumbrado? En el purgatorio, es como si Dios dijera: te has arrepentido, pero aún necesitas purificarte para estar 100% listo para el cielo. 3. ¿Qué tiene que ver el purgatorio con el juicio personal? El purgatorio es como un intervalo después del juicio personal. Es para aquellos que no fueron perfectos en la vida, pero que tampoco merecen el infierno. Es como si Dios dijera: tienes un buen corazón, pero todavía tienes algunas imperfecciones. Limpiémoslas antes de entrar al cielo. Ejemplo práctico. Imagina que rompiste el jarrón de tu madre. Te arrepientes y te disculpas, pero aún así sientes que deberías haber sido más cuidadoso. Tu madre te perdona, pero tú mismo no te perdonas del todo. En el purgatorio es como si Dios os ayudara a superar este peso para que podáis estar en paz. 4. ¿Por qué existe el purgatorio? Porque Dios es justo y misericordioso. No quiere que nadie se sienta culpable o culpable. El purgatorio es la oportunidad de terminar de pagar los errores que cometimos pero lamentamos. Ejemplo, si le debes dinero a un amigo y no pagas, te quedas con una deuda. En el purgatorio, es como si Dios dijera: reconociste tu error, ahora corrijámoslo para que puedas ser libre. 5. ¿Cómo es el purgatorio? Nadie sabe exactamente cómo es, porque es algo espiritual. Pero la Iglesia enseña que no es un lugar de sufrimiento eterno, como el infierno. Es más bien un dolor temporal pero necesario para quedar completamente limpio. Ejemplo, piensa en cuando quitas el vendaje de una herida. Duele un poco, pero luego te sientes aliviado. El purgatorio es así: duele un poco, pero al final estás preparado para la felicidad total. 6. ¿Qué podemos hacer para evitar el purgatorio? La respuesta es sencilla: vivir bien. Esto no significa ser perfecto, sino más bien: pide perdón cuando cometas errores. Perdona a los demás. Haz el bien siempre que puedas. Ora y acércate a Dios. Ejemplo, si sabes que entristeciste a alguien, discúlpate rápidamente. Si alguien te lastimó, perdónalo. Así, cuando llegue el momento del juicio personal, ya estarás más limpio. 7. ¿Qué pasa si no creo en el purgatorio? Todo está bien. La fe es personal y cada persona cree en lo que tiene sentido para ella. Pero lo importante es vivir de una manera que, al final, te sientas en paz.
Cualquiera que sea tu creencia, lo que cuenta es el amor, la bondad y el arrepentimiento sincero. Resumen final. Juicio personal, es como una evaluación que Dios hace de nuestra vida justo después de morir. Cielo, para aquellos que han vivido bien y están preparados para la felicidad eterna. Infierno, para aquellos que eligieron vivir lejos de Dios y de los demás. Purgatorio, un proceso de limpieza para aquellos que aún tienen cosas que arreglar antes de entrar al cielo. ¿Cómo evitar el purgatorio? Viviendo con amor, pidiendo perdón y perdonando. Al final, lo que más importa no es a dónde vamos, sino cómo vivimos. Si cuidamos nuestro corazón y las personas que nos rodean, estaremos en el camino correcto. ¿Qué pasa si cometemos un error? Simplemente arrepiéntete y vuelve a intentarlo. Después de todo, Dios es misericordioso y siempre nos da una nueva oportunidad. Ahora quizás te preguntes, ¿pero cómo sé si estoy viviendo de la manera correcta para evitar el purgatorio o, peor aún, el infierno? La respuesta es simple, no existe una lista de reglas exactas, como un manual de instrucciones. Lo que importa es la intención de tu corazón y tus acciones en el día a día. Por ejemplo, imagina que tuviste una pelea con un amigo y nunca te disculpaste. O tal vez fuiste egoísta en algún momento, pensando solo en ti mismo y no ayudando a alguien que lo necesitaba. Estas cosas pueden pesar mucho a la hora del juicio personal, no porque Dios sea un juez severo, sino porque sabe que estas actitudes nos alejan de la verdadera felicidad. El purgatorio, en este caso, sería como un tiempo para limpiar estos defectos, para poder entrar al cielo sin cargar con este peso. Pero no es necesario que viva con miedo. Dios no quiere que sigamos contando pecados todo el tiempo, como si fuera una competencia. Él quiere que nos esforcemos por ser mejores, aunque sepamos que cometeremos errores. Piense en un padre o una madre que ama a su hijo, no dejan de amarlo solo porque hicieron algo malo. Corrigen, enseñan y dan nuevas oportunidades. Es lo mismo con Dios. Otro punto importante es que el tribunal personal no es un tribunal aterrador, donde te juzgan con frialdad. Es más bien un momento de la verdad, en el que tú mismo ves tu vida con claridad. Imagina que estás viendo una película de tu propia historia, las veces que fuiste generoso, los errores que cometiste, las veces que perdonaste o fuiste perdonado. En ese momento comprenderás lo que hay que ajustar. Si has hecho más cosas buenas que malas, pero aún cargas con algunos defectos, el purgatorio será como una escuela de amor, donde aprenderás a deshacerte de ellos. ¿Qué pasa si crees que has hecho cosas realmente malas? Recuerde, Dios siempre perdona a quienes verdaderamente se arrepienten. No importa cuán grande sea el error, lo que importa es la voluntad de cambiar. Un ejemplo clásico es el del ladrón que fue crucificado junto a Jesús. En el último momento de su vida reconoció sus errores y pidió perdón. Jesús le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto demuestra que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Entonces, ¿cómo podemos vivir de una manera que nos prepare para este momento? No es necesario que sea perfecto, pero es bueno prestar atención a los pequeños detalles. Tratar a las personas con respeto y amor, incluso cuando sea difícil. Si alguien te lastimó, intenta perdonar. Si lastimas a alguien, discúlpate. Ayuda a quien lo necesita, aunque sea con un simple gesto, como escuchar a alguien que está triste o donar algo que ya no usas. Sé agradecido. Agradece las cosas buenas de la vida, incluso las pequeñas, como un día soleado o una comida deliciosa. Pídele perdón a Dios cuando cometas errores, y trata de no repetir el mismo error. No tiene por qué ser un ritual complicado, simplemente habla con sinceridad, como le hablarías a un amigo. En última instancia, el juicio personal no se trata de castigo, sino de justicia y amor. Dios quiere que todos lleguemos al cielo, pero respeta nuestras decisiones. Si vivimos con amor, bondad y humildad, estaremos en el camino correcto. ¿Qué pasa si cometemos un error? Simplemente levántate, pide perdón y sigue adelante. Después de todo, la vida es un viaje y Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos con paciencia y misericordia. El purgatorio, según la tradición católica, es como un lugar, o estado donde las personas que murieron en paz con Dios, pero que aún llevan las marcas de sus errores, son purificadas antes de entrar al cielo. Imagina que tienes manchas de café en una camisa blanca. No está roto ni dañado, pero hay que lavarlo para que vuelva a estar perfecto.
El purgatorio es algo así, una limpieza suave pero necesaria para que el alma esté completamente preparada para el amor infinito de Dios. Cuando se habla de juicio personal, muchos piensan inmediatamente en miedo o castigo, pero en realidad es el momento de la verdad. Es como mirar un álbum de fotos de tu vida, todas las veces que ayudaste a alguien, perdonaste, fuiste generoso, pero también las veces que fuiste egoísta, lastimaste a otros o ignoraste a los necesitados. Dios no está ahí para señalar con el dedo, sino para mostrar con amor lo que aún hay que ajustar. Por ejemplo, imagina que siempre estuviste impaciente con tu madre, peleaste por pequeñas cosas y nunca le agradeciste todo lo que hizo por ti. En el juicio personal, verías claramente cómo le dolió a ella, pero también cómo Dios te dio oportunidades de cambiar, tal vez cuando ella sonrió incluso después de una discusión, o cuando casi te disculpaste pero decidiste no hacerlo. El purgatorio, entonces, sería el momento de arreglar esto, no con un sufrimiento sin sentido, sino con el dolor de darme cuenta de cuánto mejor podría haber amado. Otro ejemplo, digamos que usted está muy orgulloso en el trabajo. Nunca reconoció a sus colegas y siempre quiso atribuirse el mérito. En juicio personal, verías lo triste que esto entristecía a la gente y cómo podría haber sido más justo. El purgatorio sería como un curso intensivo de humildad, donde realmente se comprende el valor de trabajar en equipo y valorar a los demás. Pero no es necesario esperar hasta después de la muerte para comenzar este cambio. La vida es el mejor lugar para practicar el amor. Si tuviste una pelea con un amigo, discúlpate hoy. Si guardaste rencor a alguien, perdónalo ahora. Si siempre has pospuesto ayudar a un vecino anciano, empieza mañana. Cada gesto de bondad es como un paso hacia el cielo, y cada arrepentimiento sincero es una puerta que se abre a la misericordia de Dios. El purgatorio también nos recuerda que Dios es justo, pero sobre todo es Padre. Él no quiere vernos sufrir, pero quiere vernos libres de todo lo que nos impide ser verdaderamente felices. Es como cuando un niño se cae y se lastima, el padre no se enoja, sino que limpia la herida para que cicatrice bien. Esto es el purgatorio, no un castigo, sino un cuidado para que podamos abrazar la alegría plena del cielo sin sombra alguna. Por lo tanto, no tengas miedo del juicio personal. Piensa en ello como una cita con alguien que te conoce mejor que nadie y que solo quiere lo mejor para ti. Si viviste con amor, incluso con errores, ya estás en el camino correcto. Y si todavía hay cosas que mejorar, Dios os dará tiempo y fuerzas para hacerlo, ya sea aquí o en el purgatorio. Lo importante es nunca renunciar a ser mejor persona, porque al final lo que realmente importa es el amor que sembraste y el amor que recibiste. Y cuando llegamos al juicio personal, no es como un tribunal frío, donde somos juzgados por un juez distante. Es más bien un espejo que muestra quiénes somos realmente, sin máscaras. Imagina que estás en una habitación oscura y de repente se enciende una luz brillante. Todo lo que hiciste, pensaste o sentiste se vuelve visible, no para ser humillado, sino para comprender. Dios no señala con el dedo y dice, cometiste un error aquí, aquí y aquí. Él te mira con compasión y te pregunta, ¿qué te ha impedido ser feliz? ¿Qué es lo que aún necesita ser sanado? Por ejemplo, piense en alguien que pasó su vida lastimando a otros por orgullo. En el juicio, esta persona no escuchará, eres un monstruo, sino más bien, mira cómo duelen tus palabras. No mereces llevar este peso. Te lo quitaremos. Es como cuando un amigo sincero nos muestra un defecto que no vimos, no para avergonzarnos, sino para ayudarnos a crecer. El purgatorio es ese momento de limpieza, donde dejamos atrás todo lo que nos impide amar, ya sea el egoísmo, la envidia, la ira o incluso la tristeza por las oportunidades perdidas. ¿Y sabes qué es más bonito? Dios no nos deja solos en este momento. Él está ahí, como un padre que nos toma de la mano mientras nos sacamos una espina del costado. A veces duele, sí, porque reconocer nuestros errores no es fácil. Pero es un dolor que libera. Es como cuando te quitas un zapato apretado después de un largo día. El alivio es tan grande que incluso el dolor inicial vale la pena. El juicio personal también nos muestra el bien que hemos hecho, aunque sea pequeño. Tal vez ayudaste a un vecino, perdonaste a alguien que te lastimó o simplemente le sonreíste a un extraño. Estos gestos, que a veces parecen insignificantes, son como semillas que Dios riega. Al final, Él no mide nuestras vidas por la cantidad de cosas que acumulamos, sino por el amor que difundimos. Es como un árbol, lo que importa no es el tamaño del tronco, sino el fruto que da.
Así que no debes tener miedo de mirar dentro de ti. El juicio no es un fin, sino un nuevo comienzo. Es la oportunidad de decir, lo intenté, cometí errores, pero quiero ser mejor. Y Dios, que es amor puro, siempre responde, yo te ayudo. Después de todo, Él no nos creó para perdernos, sino para encontrarnos, incluso si, a veces, nos perdemos en el camino. Por eso, vive hoy como si el juicio fuera mañana, pero sin miedo. Toma decisiones que te dejen en paz, perdona a quienes te lastiman, pide perdón cuando cometas errores y, sobre todo, ama. Porque al final lo que queda no son los trofeos ni las cuentas bancarias, sino las personas que amaste y que te amaron. Y eso, sí, es lo que realmente importa. Y considérelo como un viaje. Imagina que estás en un barco navegando por el río de la vida. A veces la corriente es tranquila, otras veces hay rocas, remolinos o incluso tormentas. Pero lo importante no es cuántas veces te caíste al agua o cuántas veces tuviste que regresar para corregir un error. Lo que realmente cuenta es si seguiste remando, incluso cuando estabas cansado, y si ayudaste a otros viajeros en el camino. El juicio personal es como llegar al final de este viaje y mirar hacia atrás. No es un juez con una lista de castigos, sino un momento de la verdad, donde ves claramente lo que hiciste con el tiempo que tuviste. Tal vez te des cuenta de que pasaste años peleando por cosas que no importaban, o que dejaste a personas que amabas por orgullo. O tal vez veas que incluso en las pequeñas cosas, un abrazo, una palabra de consuelo, un momento de paciencia, marcaste la diferencia. ¿Y sabes qué es más bonito? Dios no está esperando que seas perfecto. Él sabe que somos humanos, que tropezamos, que a veces elegimos el camino fácil en lugar del correcto. Lo que Él quiere es que no te rindas. Que, incluso después de cometer un error, te levantes y vuelvas a intentarlo. Porque el amor no se trata de no caer nunca, sino de no dejar que las caídas te impidan seguir adelante. Piense en un padre o una madre mirando a su hijo que está aprendiendo a caminar. No se enojan cuando el niño se cae, ni le dicen, no sirves para eso. Extienden la mano, sonríen y dicen, inténtalo de nuevo. Dios hace lo mismo con nosotros. En el juicio, Él no señalará tus errores para avergonzarte, sino para mostrarte dónde puedes crecer. Por lo tanto, no espere el día perfecto para comenzar a vivir como le importa. No pospongas el perdón, no dejes el amor para después. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea, es una semilla plantada. Y al final, lo que brotará no será solo un árbol, sino un bosque entero, formado por todas las veces que elegiste ser luz, incluso cuando estaba oscuro. Así que respira hondo y vive. Ama hoy, perdona hoy, ayuda hoy. Porque el juicio no es un hombre del saco esperando atraparte. Es simplemente el espejo que refleja lo que ya eres y la oportunidad de convertirte en quien siempre pudiste ser. Y he aquí lo más bonito de esta historia, la sentencia no es un veredicto final, como la sentencia de un juez que golpea el mazo y ya. Es más como un fuerte abrazo después de un largo viaje. Dios no está contando tus tropiezos para juzgarte, sino para recordarte cuántas veces te has levantado. Ve las cicatrices de las caídas y, en lugar de reírse de ellas, dice, mira cómo aprendiste a caminar de nuevo. Imagínese a una madre mirando el cuaderno de su hijo lleno de garabatos torcidos. Ella no se enoja porque la letra no fuera perfecta. Ella sonríe, le señala donde puede mejorar y dice, la próxima vez podrás hacerlo. Dios nos hace esto. Él no ignora nuestros errores, pero tampoco nos deja atrapados en ellos. Muestra el camino de regreso, como un mapa que solo aparece cuando estamos dispuestos a avanzar. ¿Y sabes qué más? El purgatorio no es un lugar de castigo, sino de curación. Es como ese momento después de la cirugía cuando el médico dice, la operación fue un éxito, pero ahora necesitas reposo y medicamentos para sanar. En el purgatorio, Dios nos da exactamente lo que necesitamos para liberarnos de lo que nos duele. El orgullo que nos impide pedir disculpas, el miedo que nos hace huir del amor, la ira que envenena el corazón. No nos obliga a cambiar, pero nos ayuda a querer cambiar. Piensa en una sartén quemada. Si lo frotas demasiado fuerte, lo rayarás y lo arruinarás. Pero si lo dejas en remojo, con paciencia y un poco de jabón, la suciedad se desprenderá sola. Es así con nosotros. Dios no nos frota hasta que duele, nos deja empaparnos de su amor, hasta que estemos listos para brillar nuevamente.
Por tanto, no temáis el juicio. No es el final, es un nuevo comienzo. Es como llegar a casa después de un día agotador y encontrar la mesa puesta, la comida caliente y alguien diciendo, estás aquí en el momento adecuado. Siéntate aquí, descansa. Dios está preparando todo para que, al final, podamos mirar atrás y decir, valió la pena cada paso, cada lágrima, cada elección acertada o equivocada. Porque todos ellos me trajeron hasta aquí. Entonces, hoy, haz algo que te acerque a esa versión de ti que Dios ya ve. Perdona a cualquiera que te haya hecho daño, aunque sea solo en tu corazón. Ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, aunque sea una sonrisa. Di una palabra amable, incluso si nadie más te escucha. Porque cada pequeño gesto es como un ladrillo en la construcción de la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando llegue el momento del juicio, no necesitarás dar explicaciones. Dios ya sabrá quién eres y te recibirá con los brazos abiertos.